en las últimas aulas escuchaban que caía una cadena y la comenzaban a arrastrar. La comenzaban a arrastrar. Le digo, Nardin, le digo, vos escuchaste los dos pasos que sonaron detrás de nosotros cuando nos detuvimos. Y me dice el brother, me dice, sí, loco, yo escuché dos pasos detrás de nosotros. Si estuvieron desde el inicio, yo le había preguntado a él que si él no le daba miedo estar solo en el instituto porque era muy grande y decían que espantaban esto y esto. Entonces me dice, mira, loco, me dice, fíjate que te voy a decir algo, chavalo, me dicen. A mí no me da miedo nada de esto porque yo lo que vi cuando estuve en la Segovia. Team Negro quedé pendiente sobre la historia de los duendes que estaban apareciendo en el, creo que era en un colegio. Aquí en Teastepe asustan. Sí, tú me contaste y pronto se une Wilmer Mairena. Wilmer Mairena es un amigo nicaragüense que él está en Costa Rica y él es de Teustepe también. Pero es que Teustepe es un lugar muy especial, Team Negro. Tú sabes que tengo entendido, bueno, he escuchado por ahí, que dicen que en Teustepe no llueve porque en cada esquina hay un brujo. No sé qué tan cierto sea eso. Sí, aquí en la Lila Inser. Ahí, yo creo que ahí es donde Wilmer estudió. Creo que ahí donde Wilmer estudió y él nos comentaba de que ahí aparecían duendes, pero también nos contó un relato, él contó un relato en donde mencionaba que una niña, una niña se tomó la pastilla del amor, ¿verdad? Que en Nicaragua, muchísimas gracias por el quiéreme, Tavo. Se tomó la pastilla del amor, ¿verdad? Que en Nicaragua la conocemos, se le llama así a la pastilla de curar frijoles. Y que la niña se fue al otro mundo en ese lugar, ¿verdad? Y según dicen, por ahí aparece ella, el espíritu de la niña, porque él comentaba de que en ese colegio, una noche que estaban haciendo un amigo, hermano. Un abrazo, amigo, a la orden cuando gustes. Muchísimas gracias, mi estimado Tao. Si viva los frijoles, viva México. Uriel, pero estamos hablando de otra cosa, Uriel. Estamos hablando de otra cosa, Uriel. Lo que pasa es que en Nicaragua, la pastilla de curar frijoles, que tiene un químico muy, muy corrosivo, se le conoce como la pastilla del amor, porque mucha gente cuando se la toma para desuscribirse de este mundo. Entonces, tengo un amigo que nos estaba contando que en un colegio una niña de creo que iba a cumplir 15 años y que la mamá no le iba a celebrar. Pero por aparte de eso eran otras cosas muy feas que habían pasado con esta niña. Ella se tomó esa pastilla y aparentemente el espíritu de ella en ese colegio, que creo que es el Lila Inser de Teustepe, el espíritu de ella anda como vagando por ahí aparentemente. Entonces, eso es lo que estábamos hablando ahorita acerca de ese tema. Muchísimas gracias, Tavo, por compartir el live. Entonces, imagínate qué cosa. Los colegios son lugares en donde la energía queda plasmada ahí en varios lugares. Yo soy de Tipitapa, de una ciudad, antes era un pueblo, ahora ya es un poquito más grande, y yo estudiaba en el instituto, en el colegio, uno de los colegios más antiguos y más grandes de Tipitapa. Y ahí en ese colegio, para el 1998, que fue el huracán Mitch, mucha gente quedó refugiada en ese colegio como casas improvisadas. Y yo recuerdo que inclusive las clases se suspendieron. Ok, disculpa, antes de todo me gustaría pedir oración con permiso para el estado de Veracruz. Y una Okay. profe murió y la enterraron en la Lila Inser. Sí, también me comentaban eso. Uriel, ¿qué está pasando? Es por las inundaciones. Me parece que vi unos videos en donde había como unas inundaciones. Algo así lo que está pasando en Veracruz, Uriel. Si quieres, sube y nos cuentas acerca de eso. Entonces yo creo que sí, es ahí este Team Negro donde este amigo que se llama Wilmer Mairena,
nos Y contaba. una profe murió y la enterraron en la Lila Inser. Sí, entonces yo creo que es ahí, es en ese colegio, de ahí de Teustepe. Entonces, en ese tiempo, en ese colegio donde yo estudiaba, suspendieron las clases, ¿verdad? Recuerdo que a todos nos pasaron, ese cuarto año a todos nos pasaron, tercer año, perdón, ese tercer año mío, y Y sale sale en en la la noche. noche. Interesante, 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 interesante. Entonces, en ese colegio, al año siguiente que yo estoy con las prácticas de la banda, porque yo pertenecía al grupo, a la banda de guerra del instituto, y yo siempre he sido muy curioso con esto de las historias de fantasmas, espíritus y todo ese tipo de cosas. Yo le pregunto al guarda de seguridad, habían 3 guardas de seguridad que rotaban. Entonces yo le pregunto al guarda de seguridad de que si en el colegio asustaban. Y entonces me dice, fíjate que a mí nunca me ha pasado nada, pero unas señoras que estuvieron aquí refugiadas en el colegio durante el tiempo del Mitch, decían que en las últimas aulas escuchaban que caía una cadena y la comenzaban a arrastrar. La comenzaban a arrastrar. Y también dice, es que él ya era un señor de edad. Muchísimas gracias, Guardian Golf, por comenzarme a seguir. Entonces, dice, yo no le tengo miedo a nada de eso. Muchísimas gracias, Uriel. Me dice, yo no le tengo miedo a nada de esto, porque aquí, antes de estar aquí, me han pasado otras cosas más. Ya te las voy a contar qué es lo que le pasó a este señor. Entonces, en ese colegio, dicen que en el campo se escuchaban llorar niños, cerca de los baños también. Yo no sé qué edad más o menos tengan ustedes, pero yo soy de los años 80. Entonces, y tampoco voy a ser hipócrita de decirle, no, en mis tiempos era más sano. Sano. Yo creo que todas las generaciones hemos sido un poquito complicadas. Saludos, Tavo. Ahí te están saludando, mi estimado Tavo. Entonces, después de clases en el colegio, eso era un desastre. Entonces se decía, muchísimas gracias por esa rosa, Tavo. Entonces se decía que en ese baño, en el baño de las mujeres de ese instituto, @Uriel Rascan Mariscal. Hola amigo, un placer saludarte. Y es verla de la leyenda de Teastepe. Y es verla de la leyenda de Teastepe, ahí sí no comprendí. Pero bueno, entonces aparentemente en ese, ¿cómo decirlo para que tío TikTok no nos dañe tanto? Aparentemente en ese colegio por las tardes las niñas expulsaban a los niños. Y es verdad de la leyenda. Y es verdad la leyenda, dice de Teustepe. Wilmer, por ahí está Wilmer Mairena. Hermano, por ahí tienes a Team Negro. Team Negro, él es también de Teustepe y él me estaba comentando acerca del Lila Inser. No sé si es el mismo colegio donde vos estudiaste, donde nos contaste lo de los duendes. De Teastepe. Y lo de la niña que también, pues, con la pastilla del amor ahí cayó. El asunto es de que en ese colegio, en esos baños, dicen que se escuchaban llantos de bebés, porque la leyenda urbana en ese instituto era que las niñas se practicaban o se tomaban alguna pastilla y ahí expulsaban lo que no se logró dar. Por aparte de eso, a este señor yo le pregunté de que si él había escuchado algo realmente. Entonces me dice, yo tengo trabajando aquí desde el 70 más o menos, eso era en 1999 cuando estoy contándole esta historia. Entonces, dice que en los años 80 la secretaria del instituto había pasado a mejor vida y porque en un paseo andaban en el mar y la clásica historia de que el mar estaba muy bravo y ella pierde su suscripción a este mundo. Entonces se decía que la máquina de escribir, que ustedes recordarán, los que son
más o menos contemporáneo conmigo, de que todavía en los 2005, 2004 todavía estaba la clásica máquina de escribir, aquellas grandes que eran ta 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 trrr, ta 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 trrr. Entonces él comentaba que algunas profesoras le habían dicho, aquí dicen que suena la máquina de escribir, pero yo nunca la he escuchado. Entonces esto me permite comentarles de que cuando en el 2000, cuando yo me gradúo para quinto año, nosotros estamos, está un grupo de alumnos con 2 profesoras guías de los últimos años de secundaria arreglando la tarima, que casualmente esa tarima, ese quinto año de nosotros, que era el quinto año A, cooperamos entre todos y se logró construir esa tarima para los actos cívicos. Nosotros lo estrenamos. Fuimos la primera generación que estuvo en que hizo la tarima y la utilizó para graduarse. Entonces era un jueves, recuerdo, para diciembre, ya estaba, el viernes era nuestra promoción. Entonces están las 2 profesoras guías de nosotros y somos como 10 alumnos los que estamos por ahí. El asunto es que conforme van pasando las horas se va haciendo un poco tarde, ya eran tipo 10 de la noche y ya solamente estábamos las 2 profesoras, un hijo de la profesora que se graduaba también conmigo, estudiamos en el mismo año, y yo, es decir, solamente 4 personas. Y entonces la profesora del quinto año B se va a su oficina y bueno, qué cosas, no habíamos hablado nada de miedo, no habíamos mencionado nada de que asustaban, de que aparecía algo. Y entonces escuchamos a la profesora gritar: hijo de la gran tal por cual, vos a mí no me vas a asustar, andate a la y aquella señora pegando gritos: pelos, bienvenido, pelos. Y entonces aquella señora pegando gritos y le digo: Nardin, escuchá, tu mamá. Nos vamos corriendo a la sección y vemos a la profesora con el pelo parado, pálida. Muchísimas gracias, Pichoncito, por empezar a seguirme. Entonces, si hay problemas de internet, déjenme saber. He estado teniendo problemas con el internet, pero lamentablemente es algo del router que yo tengo, porque me manda ahí un mensaje de que está como un poco baja la calidad. Pero bueno, el asunto es de que nosotros vemos a la profesora y le preguntamos: profe, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? Porque en aquellos tiempos, en los 90, había muchos problemas con las pandillas. Había una pandilla de la zona de ahí del instituto que se llamaban los rockeros. Sí, creo que eran los rockeros. No, bueno, no me acuerdo. El asunto es de que nosotros pensamos que alguien se metió y la quería asaltar. Y entonces nos cuenta ella: hijo de la gran tal por cual estaba ahí sonando la máquina de escribir, pero yo le dije a hijo de la gran tal que a mí no me iba a asustar. Y digo yo: juela, entonces quiere decir que estas historias son reales. El asunto es de que con todo eso que pasa, decidimos irnos. Ya eran como las 10 y algo, ya iban casi a ser casi las 11 de la noche. El instituto de Tipitapa es muy, muy grande. Entonces, para la tarima que está en el último campo, teníamos que atravesar los famosos baños, una cancha más grande y la dirección ya para salir. Entonces nosotros comenzamos a caminar, a recoger todos los materiales, cartulinas, tijeras y todo lo que había. Las profesoras van delante de nosotros y Nardin y yo vamos atrás. Y le digo a Nardin: loco, se nos quedó tal cosa en la tarima. Le digo: profe, miren, nos vamos a regresar porque se nos quedaron unos materiales en la tarima. Pero es rápido, ustedes avanzan y nos encontramos en la salida. Entonces, en lo que yo le digo: oye, los corredores, regresémonos. Nosotros escuchamos detrás de nosotros 2 pasos. Alguien se detuvo detrás de nosotros. Gracias, pelos, por ese quiere, mi hermano. Muchísimas gracias. Entonces, yo me quedo con la duda de: ¿le digo o no le digo a este maje que escuche algo? Digo yo, es mi imaginación lo que acaba de pasar. Yo soy un chavalo de 17 años, pero siempre me han gustado los temas paranormales. El asunto es que nos regresamos, recogemos los materiales que se nos habían quedado, y yo voy con la curiosidad.
y le pregunto al brother. Entonces, estamos en lo que yo voy caminando, que llevamos las cosas de regreso. Le digo, no te digo, dice. Ok. Entonces, le digo, Nardin, le digo, vos escuchaste los 2 pasos que sonaron detrás de nosotros cuando nos detuvimos. Y me dice el brother, me dice, sí, loco, yo escuché 2 pasos detrás de nosotros. Y le digo yo todavía de haciéndome el valiente, o mejor dicho, de hacerse al investigador paranormal. Le digo, loco, seguimos. Entonces, nosotros nos detenemos. Inmediatamente detrás de nosotros, el mismo ruido. Como nosotros ya venimos preparados porque sabemos de que ya escuchamos un sonido y volvemos a escucharlo, le digo, loco, corre. Y salimos corriendo, bum, 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 fuera del colegio a contarle a las profesoras lo que nos había pasado en el colegio. Entonces, imagínense ustedes esa experiencia en ese colegio. Otra experiencia que les voy a contar que me pasó en ese mismo colegio antes de que venga Alex. Alex no debe tardar en llegar, que es el invitado. Yo platicando con este guarda de seguridad, ya este señor creo que ya no está en este plano, porque eso fue hace tiempo, pues imagínense, hace 25 años, y creo que él ya no está con vida, pero lo digo con mucho respeto. Yo le preguntaba a este señor que si él, si estuvieron desde el inicio, yo le había preguntado a él que si él no le daba miedo estar solo en el instituto porque era muy grande y decían que espantaban esto. Entonces me dice, mira, loco, me dice, fíjate, te voy a decir algo, chavalo, me dice. A mí no me da miedo nada de esto porque yo lo que vi cuando estuve en la Segovia trabajando como cafetalero o recogiendo café en los cafetales en aquellos lados, ya después de eso que vi, a mí nada me asusta. Y me quedo yo, nada lo asusta. ¿Qué fue lo que vivió? Ya vengo yo con aquel morbo de cuénteme la historia. Entonces el señor me cuenta, me dice, mira, chaval, te voy a contar, me dice. Yo, me dice, a los 16 años, me dice, yo me fui de la casa. Y me fui a trabajar ahí a los cafetales. Y estando ahí, me dice, conocí a un maje. Para los que no son de Nicaragua, maje es como un güey, como un muchacho, alguien, un hombre. Conocí a un hombre que tenía pacto con el de abajo. Digo yo, pacto con el de abajo. Esto está cada vez más interesante. Sí, me dice, fíjate, me dice que cuando yo llegué, me dice, yo tenía 16 años. Y ese maje tenía como unos 30, 35 años. Y él, cada vez que llegaba una muchacha bonita a la finca, porque era una hacienda cafetalera, todos estaban concentrados en la finca principal y ellos tenían por aparte sus barracas donde ellos descansaban. Entonces dice, cada vez que llegaba una muchacha bonita, nueva a la finca, venía el hombre y era de él. Él solo le echaba el ojo y la mujer se iba con él. De repente, dice, él decía, ¿ya viste la nueva? Hoy en la noche la vas a ver salir de mi cuarto. Y lo que él decía pasaba. Pero eso no es tan como misterioso como para decir, y eso solamente quiere decir que tenía un pacto. Pues al final recordemos que la labia de nosotros los hombres es lo que realmente convence. Entonces me dice él, pero me dice, fíjate, me dice que yo ahí, me dice, me hice del vicio de fumar. Y el señor fumaba bastante. Y fíjate, me dice que una vez estamos todos los mozos reunidos, no habían pagado todavía, no era quincena. En Nicaragua se paga quincena, los 15 y los 30. Y entonces, dice que ellos están sentados y le dicen, ¿quieren fumar? Espérense. Se acercó un árbol, no sé qué árbol habrá sido, corta unas hojas y las comenzó a frotar. Y dice el señor
que las hojas se le hicieron billetes de a 5 y de 10 pesos. Y como en esos lugares, en esas fincas, había un lugarcito donde te vendían las cosas, él se acerca con el billete y compra cigarro para todo. Y el dinero se lo guardaba. Y entonces dice que eso le llamó la atención a él, porque él dijo, oye, este maje, mira, este viejo se lleva a la muchacha que quiere, saca dinero de los árboles, yo quiero hacer lo mismo. Él en su pensamiento de un niño de 16, 17 años. Entonces dice que se le acerca una noche y le dice, mira, le dice, yo quiero saber qué es lo que haces vos. ¿Qué haces? ¿Cómo haces vos? ¿Qué tenés? ¿Cuál es tu secreto? Y entonces él dice que le dijo, mira, chavalo, realmente le dice, ¿querés saber qué es lo que yo tengo? Me vas a acompañar el próximo viernes. Te voy a ir a golpear la puerta de la barraca. Me vas a acompañar al monte, le dice. Vamos a ver si tenés huevos, como dice el campesino nicaragüense. Y se van, dice, a la montaña. Llega la noche, se dan las 12 de la noche, le golpea la puerta. El muchacho sale con él y le dice, vas a hacer exactamente todo lo que yo te diga. Cuando te diga cerrar los ojos, vas a cerrar los ojos. Cuando yo te diga repetir lo que vamos a repetir, lo tenés que hacer. Y entonces llegan a un lugar y se acercan a un árbol. El señor no me supo describir si era una ceiba, si era un chilamate, pero dice que era un árbol que se miraba bastante viejo. Entonces, en ese árbol, dice que le dijo, mira, le dice, nos vamos a arrodillar, pero antes de eso te vas a persignar con la mano izquierda, le dice, de abajo hacia arriba. En vez de comenzar la señal de la cruz que normalmente se hace hacia acá, vamos a comenzar con la mano izquierda, le dice, de abajo hacia arriba. Y vas a repetir todo lo que yo te diga. Entonces, así mismo pasó. Dice que ellos se persignan, se arrodillan y le dice, cerrar los ojos y no lo abrás por nada de lo que te pasa alrededor. Vamos a ver, le dice, si aguanta. Entonces, dice este señor que cuando él está arrodillado, él siente entre las piernas, él está arrodillado frente al árbol, él siente entre las piernas como que si un gato se le comenzaba a restregar entre las piernas. ¿Ustedes han sentido eso de cuando el gato se te acerca y te empieza a pasar la cola y como que te empieza a maullar? Pero él no escuchó ningún maullido, pero sentía que había un gato pasándosele entre las piernas. Él en su momento dice, pues, puede ser que sea un animal realmente. No abrió los ojos. Terminaron de hacer la oración y todo lo que ellos iban a hacer. Y el otro mozo lo lleva a las barracas. Y pues no pasa nada. En la noche de ese mismo día se le acerca y le dice, le toca el hombro, porque dicen que ellos estaban reunidos en un lugar y parece que trabajaban en diferentes lugares. Y se le acerca y le toca el hombro. Mira, chavalo, dice el jefe que los tenés bien puestos, le dice. Te va a comenzar a ir bien en la vida. Este señor, guarda de seguridad de este instituto, me dice que él no pudo tener la habilidad de crear dinero del aire, pero sí de que si le gustaba una muchacha, dice que él como que le decía en la mente, vení, habla conmigo y vas a ser mía, y así logró hacerlo. Y entonces me dice él, pero fíjate, me dice Agustín. Saludos, caminante. Mi estimado amigo, hermano, bienvenido. Estamos esperando a Alex, todavía no ha venido el hombre con el que vamos a entrevistarlo. Entonces, dice que él, en algún momento, ¿qué pasará con Team Negro? No sé qué pasa, Team Negro, pero parece que no sé, ok. Entonces me dice él, pero fíjate, me dice que yo me tuve que venir de allá, de esa montaña, me dice, porque vi algo que me asustó en verdad. Le digo yo, ¿qué pudo haberlo asustado en verdad? Le digo, mira, me dice, en todas las haciendas cafetaleras existen las historias y las leyendas de que hay pactos en esos lugares. Y yo vi, me dice, cómo iban a sacrificar
a alguien. Y me quedé yo, una persona. No precisamente una persona, me dicen. Te voy a contar. Dice que este hombre, que es con que él que lo estaba como iniciando a esto de ese pacto, esa magia que él hacía, de repente llegó una noche cualquiera, no sé, él no se acuerda qué noche fue, y le dice, mira chaval, acompáñame, le dice, pero tráeme el cuchillo de pelar chancho. Esos son artefactos cortantes muy filosos que se ocupan para darle matarile a los puercos, a los chanchos, a los cerdos. Y entonces él pensó, él ya dice que ya tenía como unos 19 años, es decir, que ya habían pasado casi 3 años en esa finca. Dice él, voy a acompañarme, le dice, vení, le dice. Y entonces dice que van a la montaña, al famoso árbol donde ellos iban a orar, a hacer esos rezos. Buenas tardes, mi estimado Alex. Buenas tardes. Bienvenido, te mando la invitación. Permíteme, termino esta historia y vamos a darle a la nueva sección. Hermano, bienvenido. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Ok. Sí, continúo entonces para que avancemos. Entonces dice que cuando llegan al famoso árbol ese, hay un becerro, una vaquilla amarrada al árbol. Y entonces dice que el hombre dice que esa fue la primera vez que él conoció al patrón de esa hacienda. Porque el patrón, él lo conoció en algún momento, ¿verdad? Cuando lo contrataron y lo miraba que salía, pero estaba el patrón ahí junto con otras personas más, que no sé quiénes eran, pero él reconoció al patrón de la hacienda y este individuo, que es el que tenía el pacto, y entonces le dice, dale chavalo, le dice, dale viaje a la vaca. Y entonces él se va porque gente de campo está acostumbrada a liquidar animalitos, eso es algo normal. Pero dice él que cuando se acerca la vaca, él observa que la vaca estaba como llorando. Me dice, mira chavalo, me dice, yo miré unos ojos humanos en ese animal que me estaban pidiendo piedad. A ese animal solo le hizo falta decirme, no lo hagas. En ese momento, el hombre viene, le quita el cuchillo y ¡pa! El animal cae. Y entonces me dice él, loco. Está lento el internet. Está lento el internet, posiblemente. Ok, gracias. Entonces me dice, yo después de eso, yo me tuve que salir huyendo de esa finca, me dice, porque me dio miedo, me dio mucho miedo eso que vi. Mi estimado Saludos, Alfredo. mi estimado. Qué gusto verte por aquí, mi estimado Alfredo. Entonces, él llega a Tipitapa, se muda desde las Segovias hacia Tipitapa, y ahí estando en Tipitapa, pues él ya se hace de una señora, se casa con una señora, y dice que él no había sido bautizado, nada. Y pero dice que cuando él se junta con esta señora, cosas en la casa extrañas comienzan a pasar. Sombras, voces que lo llamaban. Parece que la entidad con la que él estuvo tratando lo llegaba a reclamar. Pero dice que a él lo llevaron donde un sacerdote que con el cordón de San Francisco dice que le pegó 7 veces en la espalda. @ el caminante, ya estamos. Ya estamos, hermano. Ya ahorita termino. Entonces dice que con eso él se logró sacar ese espíritu que parece que lo estaba atormentando y que por esa experiencia él no tenía miedo.